Rubén Ramírez. Siéntense, hermanos, por favor. Como que éramos muy poquitos, ¿no? Para que estuviera yo hasta allá arriba, así nos sentimos mucho más cercanos. Y quisiera además que nos volteáramos a ver un poquito. Los conozco a casi todos ustedes, pero no a todos. Y estoy seguro que entre la congregación, los que estamos hoy aquí, nos debe pasar lo mismo. Tal vez los pastores sí conozcan a todos, pero es difícil. Ahora que somos poquitos, a la salida, sobre todo porque hablaremos de matrimonios y casi todos los que estamos aquí venimos con nuestra esposa, procuremos al final preguntar nuestros nombres de quienes no conocemos, porque ahora verán que habrá una gran necesidad de que oremos unos por los otros entre los matrimonios. Quisiera platicarles para empezar que durante el mes de mayo de este año, es decir, este mes en el que estamos, la Iglesia de Escocia, que teológicamente es la iglesia, digamos, madre presbiteriana, sostendrá una asamblea general en Edimburgo. Es previsible ya para ahora que por una votación de 29 contra 12 presbiterios, la asamblea apruebe que sus ministros celebren matrimonios homosexuales. Mientras que los homosexuales buscan apropiarse y definir el matrimonio de una manera distinta, las parejas bíblicas formadas por un hombre y una mujer desafortunadamente vienen disminuyendo. Ayer precisamente consulté los datos del INEGI y se reporta que en el 2000, es decir, hace poquito más de 20 años, hubo en ese año 707,422 nuevos matrimonios, es decir, casamientos. Fíjense, 707,000, números redondos. Sin embargo, en el año 2020, 20 años después, hubo 335,000, es decir, un poquito menos de la mitad. No le echemos la culpa a la pandemia, porque en el 2019 ya habían sido 405,000. Es decir, ya para un año antes apenas, echemos de la culpa en parte a la pandemia, pero ya habían disminuido en más o menos 30% los casamientos en nuestro país. En cambio, en el 2000 hubo 52,000 divorcios, mientras que en el 2019 fueron 160,000. Del 2000 al 2019, los matrimonios se redujeron a una tercera parte, mientras que los divorcios se multiplicaron por 3. Podríamos nosotros entonces pensar, bueno, ¿qué está pasando? ¿El matrimonio como una institución ordenada por Dios está en crisis? Me parece que los números nos dicen que sí. Sin embargo, Dios no está en crisis, hermanos. Entonces, estudiemos qué es lo que dice la palabra de Dios, de cuál es el papel de los matrimonios cristianos hoy en día. ¿Qué tenemos que hacer aquellos que estamos casados? ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros como matrimonios en una sociedad donde están pasando precisamente estas cosas que acabamos de leer? Dios tiene para nosotros enseñanzas abundantes de hoy, y en este domingo nos referiremos a uno de los profetas menores, que además no es de los profetas menores más sencillos de leer. No es como Jonás, es decir, Jonás uno le da una lectura y entendió. A lo mejor hay algunas cosas que uno dice, bueno, ¿y esto qué pasó aquí? Pero en general el libro de Jonás se entiende. En cambio lee uno el libro de Oseas y no es tan sencillo. No es tan sencillo en parte porque ocurrió en el siglo 8 antes de Cristo. Y sin embargo, ahorita que empecemos a analizar un poquito el libro, nos daremos cuenta cómo es que tiene sentido leer un libro escrito en el siglo 8 antes de Cristo, cuando les acabo de decir que vamos a ver qué tiene Dios para nuestros días en el año 2022.
El ministerio de Oseas transcurre en el reino del norte, donde la tribu más prominente era la tribu de Efraín. Recordarán que el reino judío, en realidad, para esta época estaba dividido en dos. Había uno en el reino del norte y otro en el reino del sur. En el reino del sur, la tribu más prominente era la tribu de Judá, de donde vino nuestro Señor Jesús. Y en el reino del norte, la tribu más prominente era la de Efraín. Por eso es que después en su casa, cuando lean con detenimiento el libro de Oseas, ya les dije la tarea, ¿verdad? Entonces ahí ustedes van a leer que en muchas ocasiones se refiere a Efraín. No es que nada más fuera Efraín, pero era la tribu más grande, más poderosa del reino del norte. Entonces por eso es que se refiere a esa tribu, pero en realidad habla de todo el reino. Cuando Oseas inicia su ministerio, los israelitas finalizaban un periodo de éxito militar y prosperidad. Les había ido bien en los últimos años. Asiria, que era el principal enemigo en esos años, había ido decayendo. Entonces eso hizo, sin las invasiones, sin los saqueos, sin los tributos, que poco a poco el pueblo de Dios, los judíos, habían ido plantando de nuevo sus viñas, empezaban a tener de nuevo buenas cosechas, y ellos se sentían pues mucho más seguros. Si ustedes verán, hay referencias a alimentos en el libro de Oseas. El que más se me antojó a mí fue la torta de pasas, ¿no? Que lo leímos hace un ratito. Sin embargo, esa bonanza ocultaba en parte la situación moral y espiritual del pueblo de la que habla precisamente Oseas. Y vamos a enumerar los pecados principales que menciona Oseas a lo largo de este pequeño libro. Primero con idolatría, en el 4:17 de Oseas, tengan abierto por ahí Oseas si quieren encontrar alguno, pero no se sientan obligados a encontrarlo, porque de repente nos podemos entretener. Pero el 4:17 dice: Efraín es dado a ídolos, déjalo. Entonces había una idolatría. ¿Esto se parece hasta a nuestros días? Híjole, mucho. Y no solamente, hermanos, cuando entra uno a algunos templos y los ve llenos de imágenes. Hay otras cosas que están sucediendo. En el último par de semanas me llegó un correo de la escuela donde está uno de mis hijos y decía lo siguiente, era una invitación. Estimadas madres y padres de familia, esperando se encuentren bien al igual que su familia, las y los invitamos a la meditación honrando a la Madre Tierra que se llevará a cabo mañana jueves. Se ve inocente que la meditación honrando a la Madre Tierra. Pero esa es una idolatría que poco a poco va creciendo en nuestros días y de repente se nos infiltra hasta en la iglesia. De repente entre los cristianos no nos damos cuenta que hay ciertas vetas del movimiento ecologista que son francamente idolátricas las vetas. Cuando se dice, por ejemplo, que se deje a la tierra, que no se le haga nada, que así estaba bien, eso es contrario a la palabra de Dios. Y lo que se está diciendo ahí es que la tierra es una persona por sí misma y es la madre tierra, es una diosa. Entonces el creyente debe tener cuidado y estudiar determinadamente la palabra de Dios y estar alerta de este movimiento idolátrico que tenemos incluso en nuestros días. El siguiente versículo, el 18 de ese mismo capítulo 4, dice: su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. La fornicación, que es el uso no ordenado por Dios para la sexualidad, también es uno de los pecados denunciados. Se denuncia por separado como fornicación, pero al mismo tiempo se utiliza como símbolo de la idolatría.
Entonces la fornicación está muy mencionada en el libro de Oseas en los dos sentidos. Por un lado, en el contexto de la idolatría, así se le compara, y por otro lado, como un uso indebido tal cual de la sexualidad, de manera contraria a lo que nos ordena la palabra de Dios. ¿Se parece a nuestros días? Muchísimo, ¿no? Injusticia social, el 12:7 dice: mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Se parece muchísimo a lo que tenemos hoy en día. 12:8, Efraín dijo: ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Confianza en las riquezas. Eso se pone como lo máximo. Y se lo está diciendo además Dios a un pueblo que estaba en un periodo de prosperidad. Entonces le está diciendo: ten cuidado, porque estás poniendo eso en primer lugar y no te estás dando cuenta de lo que está a punto de pasar por todo el pecado, incluyendo poner a las riquezas en primer lugar en todo. Ignorancia de la ley de Dios. Dice el 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Este desconocimiento de Dios es un pecado del pueblo de Dios, porque al pueblo le dice que desecharon el conocimiento. Pero además fue un pecado muy en particular de los sacerdotes, que eran los responsables de haberle enseñado al pueblo la ley de Dios. Pero como pueblo de Dios debemos de ser cautos al transitar por la vida. En esta semana, pues compré unos focos que me salieron caritos, pero creo que valen la pena, que ya tienen integrada una fotocelda. Entonces, cuando los deja uno prendidos, ¿no? Entonces, de día se apagan solitos y en la noche se encienden. Y los puse porque el motor del portón del lado donde se estaciona mi esposa, no, pues ese socket ya no sirve, ¿no? Entonces ponerle otro foco ahí para cuando ella entre está difícil. Entonces mejor puse otros, porque cuesta mucho trabajo estacionarse ahí cuando está oscuro. Entonces por eso puse los focos, para que en la noche ya se prenden solitos y mi esposa no vaya a atropellar ahí a alguien, ¿no? En el portón. Eso es lo que hace la palabra de Dios en la vida. Nos muestra el camino, nos enseña los peligros. Por eso la palabra de Dios la compara con una lámpara. Bueno, el pueblo en los días de Oseas y aún ahora rechaza la palabra de Dios, y a veces de manera violenta. Nuestro hermano Jorge lo comentaba en la mañana también. Fíjense, había muchos crímenes violentos en la época de Oseas. Dice el 6:9: y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem, así cometieron abominación. Había crímenes violentos. ¿Y saben qué es lo peor? ¿Ven aquí que era una banda de sacerdotes? Aquellos que tenían que haber conducido, protegido, enseñado al pueblo, eran los que estaban ahí. ¿Se parece o no a nuestros días? Oseas describe nuestra sociedad con una precisión que evidentemente parte de la inspiración del Espíritu de Dios de hablar a distintos tiempos de la historia a través de sus profetas. Y en medio de esa situación de pecado, de confusión, Dios actúa a través de un matrimonio. Es precisamente a través de un matrimonio que Dios dice: a ver, yo aquí tomo cartas en el asunto. Ordena a Oseas que se case. Este matrimonio todavía no estaba. Él dice: yo voy a enviar a esta sociedad un matrimonio. Le dice en el versículo
2 del capítulo 1. Nada más que les advierto que viene feo el versículo, Dice: ve, tómate a una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Entonces le dice: mira, ve y cásate. Nada más que te advierto, esa mujer con la que te vas a casar va a ser adúltera. Híjole, ¿cómo es que qué cosas está haciendo el Señor? Bueno, Dios no lo provocó. En su omnisciencia, Él sabía que esto iba a pasar. No significa que lo haya provocado. Lo que sí es que le dijo: Oseas, cásate. Y cásate con ella. Se llamaba Gomer, la muchacha. Es de esos nombres que mejor no ponerle, ¿no?, a alguna hija. Pero bueno, así se llamaba. No sabemos nada de su vida pasada. Sin embargo, es muy claro en que después de casarse con Oseas es que fue adúltera, y no solamente adúltera, sino incluso llegó a convertirse en una prostituta. Llegó a tal extremo que acabó siendo una prostituta esclava. Es decir, esta esposa de un profeta, de un varón de Dios, llegó a ser lo más bajo que se podía en aquella sociedad y prácticamente en cualquiera. Este matrimonio tuvo 3 hijos, con nombres que reflejan precisamente la infidelidad de Gomer. Por todo lo que nos dice el libro, sí fueron hijos de Oseas. Sin embargo, vivieron una dinámica familiar tal, con el adulterio y después prostitución de su madre, que se les dice hijos de prostitución. Y vean los libros, los nombres tan simbólicos que Dios le ordenó a Oseas que les pusiera. Al primero le puso Jezreel. Jezreel, ustedes después lo pueden ver ahí en el capítulo 1, versículo 4, pero Jezreel es el valle en el norte en donde Oseas profetizó que sería vencido el ejército israelita. Y precisamente eso ocurrió en el 752 a.C. Los barrieron. Después ustedes pueden leer ese hecho histórico en Segundo de Reyes 15. La ventaja con Oseas es que lo tenemos descrito en el libro de los Reyes. Entonces después lean lo que pasó en Jezreel en Segundo de Reyes, capítulo 15. Pero entonces le mandó que le pusieran un nombre como simbolismo de una derrota militar que vendría en el futuro. Después tuvieron una niña. Dios ordenó que le pusieran Lo Ruama, que significa no me compadeceré. Uno le pone a los hijos nombres que uno, o simplemente porque suenan bonito, pero sobre todo en las iglesias es común que les pongamos algún nombre bíblico con algún significado o de algún ser querido. Pero Lo Ruama, no me compadeceré. Tuvieron después un tercer hijo, 1:9, Lo Ami, que significa no pueblo mío. Fíjense ustedes lo que Dios está dando a entender a través de estos simbolismos: el rechazo del pueblo a raíz de su pecado. Y ya vemos aquí simbolizado con el pecado de la mamá de estos niños, la esposa de Oseas. Aquí ya se ve muy claramente que esta mujer Gomer, la esposa de Oseas, es una representación real, porque la mujer sí existió. Es decir, no es un instrumento literario. La mujer sí existió. Este matrimonio fue histórico. Pero en la providencia divina simboliza la rebelión del pueblo de Israel en contra de Dios, y que se nota incluso en sus resultados, en sus hijos. Pero Dios también se pone a sí mismo como el esposo, como Oseas. Y en el 2:13 dice lo siguiente: y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Él se compara a sí mismo con el esposo ofendido con Oseas.
Pero veremos lo maravilloso que hace Dios, porque Dios no deja las cosas como están. Por eso yo les decía que Dios interviene en esta sociedad a través de un matrimonio, pero para su bien. No deja al pueblo en su triste situación, ni tiene Dios intención de que nuestra sociedad, nuestro México, nuestra sociedad, tuviera que seguir como está. Dios ha puesto los medios. En el 2:14 está uno de los versículos más románticos de toda la Escritura. Dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y es muy significativo porque esto de atraeré y la llevaré al desierto son las mismas palabras que sin ningún problema se podrían traducir: la voy a seducir. Es de los versículos más románticos que tenemos en las Escrituras. Sí, aquí vemos nosotros a un Dios que ahora, comparándose él con Oseas, dice: yo voy a ir por ella y la voy a seducir, me la voy a llevar conmigo al desierto. ¿Para qué? Pues para que no tenga distracciones, para que esté nada más conmigo. Y hablaré a su corazón. Entonces, en todo el capítulo 2, lo que vemos es la restauración del pueblo, entremezclado con la restauración de la esposa de Oseas. Como resultado de esta nueva relación, habrá una relación restaurada. Primero, de Dios con el pueblo, porque vienen como que mezclados los versículos. Entonces, de Dios con el pueblo, dice el versículo del 16 del capítulo 2: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Ambas palabras, Ishi y Baali, aunque suenan muy distinto, tienen significados muy parecidos en el hebreo. Pero aquí Oseas marca una diferencia completa. Resulta que Baal, que significa dueño, era el nombre que se le daba a los ídolos de los asirios, de los cananeos, de los pueblos que vivían ahí alrededor. No era un nombre propio, significa dueño, pero llegó a convertirse en un nombre propio de aquellos dioses. Por eso es que en muchos libros de las Escrituras aparece Baal con B grande. Era el nombre genérico de los ídolos. Ishi significa esposo. Entonces vean lo significativo aquí de lo que está haciendo el Espíritu de Dios a través de la pluma de Oseas. A la vez que está estableciendo una relación restaurada con el pueblo, nos está indicando cómo debe ser la relación matrimonial, en la que la esposa no le dice a su esposo dueño, le dice esposo. No hay un libro, una filosofía, una corriente que establezca el lugar de honor y dignidad de la mujer, en este caso en particular de la esposa, como lo hacen las Escrituras. Por supuesto, nuestro Señor Jesús lo hace y hace cosas sorprendentes. Ojalá después nos pregunten a David o a mí, ¿no? que enseñamos mucho sobre el tema hace algunos años, que lo hace el Señor Jesús. En el siglo 8 antes de Cristo se está estableciendo o restableciendo una relación matrimonial como debe ser. No, los esposos no somos los dueños, somos los esposos. Pero vean el contraste que hace precisamente Oseas entre ambas palabras. Por supuesto, también había una relación significativa en los nombres, en que como Baal era el nombre que se le daba a los ídolos, también vemos ahí como un significado adicional. Quería Dios desterrar por completo la idolatría, incluso en la manera como se iban a referir las esposas a los esposos. Ya dejemos de usar ese nombre, ¿no? Vamos a decirles Ishi. Y nos describe también Oseas cómo es ese Ishi.
¿Cómo es ese esposo? En el versículo 9 le dice: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. ¿Qué significan todas esas palabras? Rápidamente: para siempre. No es un compromiso temporal, sino que es para toda la vida. Para los que se la pudieran pasar criticando el matrimonio cristiano, cuando Oseas menciona en conjunto justicia y juicio, el sentido que tiene en el hebreo original, se van a sorprender, hermanos. Significa libertad. El matrimonio, como lo entienden las Escrituras, es libertad. Por eso es que la mujer no le iba a decir dueño al esposo, sino ishi, digamos esposo nada más. Es que es un esposo que se comporta como este. Benignidad es una devoción inquebrantable. Misericordia es un tierno sentimiento que motiva a la persona a realizar acciones bondadosas. Fidelidad es confiabilidad y lealtad, es las dos cosas. Uno podría pensar que es lo mismo, pero en español tienen significados distintos. Cuando es alguien confiable, es alguien que respeta su palabra, que va a hacer lo que prometió. Lealtad es un poquito más abstracto, es tal vez el que siempre busca mi bien. Cuando este es el esposo, por supuesto que el matrimonio es libertad para la mujer. Todo esto es lo que el Señor ofrece a su pueblo. Y al mismo tiempo es lo que le dice a Oseas: ve y ofrécele a tu esposa al adúltero. Y se lo dice porque en el capítulo 3 le dice: ve y búscala. Esta esposa, la adúltera, la que ahora es una esclava, ve y búscala. Cuando las cosas son transformadas de esta manera, también la relación con los hijos se restaura. En el versículo 22 del capítulo 2 dice: y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Está un poquito oscuro tal vez. Gracias a Dios yo tuve la oportunidad de visitar ese valle en el 91. Ya tiene un buen rato. Es uno de los valles agrícolas más hermosos que haya yo visto. Es una abundancia increíble. Es espectacular. Otro de los valles así que uno dice no es posible tanta belleza es el Valle de Sarón. Digo que después que lo leen, que se compara con el Señor Jesucristo, el Valle de Sarón es de los lugares más hermosos que puedan ustedes imaginar. Bueno, así es Jezreel, es increíblemente fértil. Por eso dice: y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. ¿Qué es lo que está diciendo? Le voy a dar bendición a ese hijo también, donde yo simbolizaba, lo que de hecho ocurrió. Pero cuando la relación de los padres del matrimonio es la que acaba de describir Oseas, encontramos el ambiente propicio para el desarrollo de los hijos también. Ahí es donde florecen, en esa seguridad, en esa confianza. En el 23 dice: tendré misericordia de Lo Ruama, la hija. ¿Se acuerdan que Lo Ruama significaba no me compadeceré? Bueno, ahora dice: de ella me voy a compadecer. Y del último hijo, el tercero: y diré a Loami, tú eres pueblo mío. ¿Ven cómo ya está ahí? Y fíjense la mayor bendición. ¿Qué va a responder ese hijo? Dice ahí el versículo 23: y él dirá: Dios mío. En esa relación, ahí es donde Dios habla a los hijos también.
cuando esa relación matrimonial está funcionando de acuerdo con el plan de Dios, es el ambiente propicio. Después de la explicación de todo el simbolismo, entonces ya habíamos dicho que Dios le ordena a Oseas que en efecto él vaya y reconcilie a la esposa con él. No será sencillo, pues ya era una esclava. Por eso es que en el capítulo 3, en el versículo 2, dice que el rescate a Oseas le costó 15 ciclos de plata más 1 homer y medio de cebada. Entonces pagó parte en efectivo y parte en especie. Pero resulta que este precio es lo que se ha descubierto que en esos tiempos costaba un esclavo. Por eso sabemos que había caído como esclavo, porque pagó por ella el precio para rescatarla de lo que hubiera pagado por un esclavo, y se la llevó de nuevo con él a su casa. El 3:3 dice: y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Por eso lo dije de esa manera. Fue Oseas y él reconcilió a su esposa con él mismo. ¿Qué pasaje le recuerda? Alguien que levante la mano y me lo diga, aunque sea parafraseado, pero ¿qué pasaje le recuerda? ¿Qué dice, hermano? Así es, gracias. Que en la cruz estaba Jesús reconciliando al mundo consigo mismo. Nosotros no nos reconciliamos con Dios, Él interviene y Él nos reconcilia a Él, con Él, a través del precio, que en nuestro caso es la muerte del Señor Jesús. Bueno, ese es el amor sacrificial que el esposo debe mostrar a la esposa. ¿Cuál es el resultado? Bueno, por supuesto, Oseas y Gomer se reconciliaron. Es lo que nos narra el libro de Oseas. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Con los hijos ya vimos, ¿no? Tuvieron una relación restaurada con sus padres y entre ellos su vida cambió. Pero ¿qué pasó con el pueblo? El 3:5 dice lo siguiente: después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Fíjense, es decir, que esta intervención de Dios a través de un matrimonio de Oseas y Gomer sería precisamente el mensaje de Dios para el pueblo completo, para que el pueblo volviera a Él. Hermanos, ya vimos entonces cuál es el papel del matrimonio cristiano en nuestros días. Tiene que ver entre ellos dos, por supuesto, tiene que ver con los hijos, por supuesto, pero ¿cuál es el papel en nuestra sociedad para los matrimonios? Es que somos los representantes de Dios para mostrar el amor de Dios por la humanidad, y a través de estos matrimonios Dios le habla a la sociedad. Sí es cierto, somos discipuladores, somos evangelizadores en lo individual, pero también como matrimonios. Ese es el mensaje claro de Oseas, que Dios ocupó un matrimonio, sus relaciones, incluso sus problemas, su perdón, su amor, su reconciliación, para mostrarle al mundo lo que Dios mismo hace en medio de la sociedad. De manera, amados matrimonios, que ustedes ahí en su casa, en su calle, en su colonia donde viven, no solamente Moisés en lo individual, no solamente él y a su esposa, no solamente Eliú en lo individual, sino con su esposa como matrimonio, son puestos de avanzada de nuestro Dios para mostrar ahí el amor, la bondad, la fidelidad de Dios y por supuesto lo que Él espera que sea la respuesta de las familias y de la iglesia. Ese es el papel al que estamos llamados los matrimonios. No solo es individual, y se los comento porque hay veces que como matrimonios construimos nuestras murallas, ¿no? Y bueno, y sí hay, por supuesto que el matrimonio es un lugar íntimo, pero hay un cierto sentido donde nosotros debemos ser abiertos y transparentes. Mi esposa y yo conocemos un matrimonio que le decimos que construyen su castillo,
Y dice, híjole, y funcionan bien como matrimonio, pero qué desperdicio para la sociedad en donde están. Porque si subieran un poquito las cortinas, derramarían tal vez más luz. Se ha dicho que la iglesia no solamente es para los cristianos. Bueno, pues el matrimonio no es nada más para los casados. Por supuesto es de beneficio para nosotros. Yo soy bendecido por mi esposa. Sus hijos con sus matrimonios estables son bendecidos por ustedes. Pero los matrimonios también son para los no casados. O para los que enviudaron, o las personas que han atravesado por un divorcio. Porque son embajadores de Dios en la sociedad en donde estamos. Miren, el Señor Jesús no lo mandó Dios el Padre a una escuela de Platón. ¿Alguien ha leído La República de Platón? No se preocupen. Lo que proponía ahí este señor, digo que por lo demás era un pensador brillante, pero proponía que los niños los separaran de sus familias y los mandaran a una escuela, ¿no? Poner toda la educación en manos del Estado. Otro de los padres de la iglesia dijo, a ver, ¿qué tiene que ver Jerusalén con Atenas? ¿No? Es decir, a ver, una cosa es la revelación bíblica y otra cosa es lo que piensen los filósofos. Bueno, Dios el Padre pensó lo mismo. No, a ver, va a ir con una familia, con una pareja casada. En su providencia también dispuso que fuera una mujer virgen, pero lo envió a una familia, lo envió a un matrimonio. No a una escuela platónica. No lo puso en manos del Estado, no lo mandó a un internado. Porque el matrimonio no es solamente para los casados. Dios hizo que el Verbo hecho carne creciera, tuviera unos padres, en una familia, en un matrimonio estable. Y para eso ocupó incluso las leyes de la época, donde estaban entre José y María en un periodo donde estaban legalmente casados, pero sin relaciones. Entonces, era la figura legal. Qué coincidencias, ¿no, hermanos? Es la providencia de Dios. Porque el matrimonio de repente tiene figuras legales distintas alrededor del mundo, pero no se preocupen, mientras cumplamos con lo que dicen las Escrituras, nos podemos ir casando en el registro civil, no pasa nada. Cuando Apolos, un brillante apologista judío, llegó a Éfeso, el matrimonio de Aquila y Priscila lo acogieron en su casa, y a través de la enseñanza y de su conducta como matrimonio fueron instrumentos de Dios para su conversión, discipulado y su propio viaje misionero a Acaya. Esto lo hizo el matrimonio. Entonces, el matrimonio también es para los no casados. Cuando el profeta Eliseo pasaba por Sunem, era invitado a comer por un matrimonio. Es más, era más famoso el matrimonio que el lugar, porque a la mujer siempre la conocemos como la mujer sunamita. ¿Por qué le decían la mujer sunamita? Porque era de Sunem, pero nadie se acuerda del pueblo de Sunem. O sea, era más famosa la mujer que el pueblo donde vivía. Como empezaba a ser frecuente, y evidentemente era una mujer y un matrimonio piadosos, dijeron, no, pues mejor vamos a hacerle un cuarto al profeta. Y entonces le hicieron un cuarto con sus comodidades. Si hubiera sido en tiempos modernos, hubiera tenido su baño. Y entonces ya cuando el profeta atravesaba por Sunem, en cumplimiento del encargo que Dios le había hecho,
se hospedaba con esta familia. La verdad sea dicha, porque así lo narran las escrituras, era la mujer la que tenía más la iniciativa, pero el esposo siempre dijo que sí, pero se ve que la mujer era quien tenía la iniciativa. Esta mujer no hubiera podido hacer eso si hubiera sido soltera. Fue la libertad que le dio el matrimonio la que le permitió con su esposo hacer este servicio a Dios a través del profeta. Entonces el matrimonio también es para los no casados. Ya hemos visto 3 beneficiarios del matrimonio que no estaban casados. Vimos al niño Jesús, vimos a Apolos, no sabemos si estaba casado, pero se benefició de otro matrimonio, y al profeta. En distintas etapas de la vida, en distintos ministerios, pero a final de cuentas fueron matrimonios que literalmente abrieron sus casas, permitieron la entrada de otros, fueron luz, fueron servicio y fueron parte de la embajada de Dios en el mundo para los planes de Dios de restauración y de bien. De manera que ahora que nos salgamos, que vayamos a nuestras casas, tenemos una tarea retadora como matrimonios. Porque si no estábamos conscientes, ahora ya con Oseas no hay remedio. Somos los representantes de nuestro Dios ahí en nuestra casa, en donde vivimos, en la colonia, en la escuela de nuestros hijos, en el trabajo, como matrimonio. Y entonces, a través de la conducta del marido, fíjense lo trascendente, es que a través de nosotros los esposos, la sociedad debe ver el amor de Dios por el mundo y por su iglesia. A través de la conducta de la esposa, tus amigas, parientes, pueden descubrir la devoción de la iglesia y de cada creyente por el Dios que nos ha rescatado a través de Jesucristo. Y entre los dos estamos educando, enseñando, guiando para que nuestros hijos pasen a ser parte del pueblo compadecido, del pueblo de Dios, y en donde Dios envía bendición. Vamos a conocernos ahorita que salgamos, para que nos llevemos en nuestras mentes y corazones los nombres de los matrimonios que tal vez no conozcamos, para que oremos por ellos, porque en conjunto tenemos esta gran tarea que Dios ha delegado en los matrimonios en nuestro México. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque en ella tenemos mensajes para nosotros, porque a través de ella entendemos lo que tú deseas que nosotros hagamos en el mundo. Te rogamos que tú restaures nuestros matrimonios, aquellos aspectos donde necesitemos de tu intervención especial para corregir, para endulzar. Te rogamos también que nos muestres en tu palabra todo aquello que como matrimonio debemos hacer y estar dispuestos para hacer luz en medio de la tierra. Esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aprovecho que está aquí abajo el atril para ya no subir. Vamos a orar, hermanos, agradeciendo a Dios por los matrimonios de nuestra iglesia, agradeciendo por este aniversario que quizá como iglesia no hemos participado todos de este grupo de matrimonios, pero sí, con lo que acabamos de escuchar, hermanos, pues necesitamos orar y vamos a hacerlo en esta tarde, hermanos. Yo sé que hay no casados en este momento, pero quisiera que los que están casados y está el esposo y la esposa se tomen de la mano, por favor, estemos de pie y busquen
Acérquense a su esposa. Yo voy a pedirle a mi esposa que se acerque aquí conmigo, por favor. Y tómenla de la mano para orar en gratitud al Señor. Vamos a esperar a Moisés con Elia. De verdad que es un cuadro difícil de ver, hermanos, en estos días, como hemos escuchado, según las estadísticas y según el conocimiento también que nos permite tener. Vamos a inclinar nuestro rostro y orar al Señor. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestra tu amor, Señor, tu intervención providencial para este mundo, Señor. A través del matrimonio que vimos en esta historia bíblica, Señor, nos muestras, Padre, tu intervención para traer bendición, para traer reconciliación, para traer, Señor, la vida que tú ofreces en Cristo Jesús. Gracias por nuestros matrimonios, por los que están aquí presentes, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos esta oportunidad de escuchar tu palabra, de cantarte, Señor, en alabanza en esta tarde. Pero también rogamos por aquellos otros matrimonios de nuestra iglesia que no han podido estar presentes en este momento, Señor. Pero que sabemos, Padre, que te necesitamos de la misma manera. Necesitamos de tu intervención en nuestras vidas, Señor. Con gratitud, porque podemos estar tomados de nuestra esposa, pero seguramente va más allá, Señor. Va más allá en el sentido que tú nos has unido, Señor, para tu servicio, no solo en la iglesia, sino también dando luz a este mundo de tinieblas, Señor. Seguramente nos has utilizado para impactar de muchas maneras, muchas de las cuales seguramente nosotros desconocemos, Señor, pero que sabemos por lo que hemos escuchado de tu palabra, que tú has traído bendición a través de los matrimonios aquí presentes. También rogamos, Señor, por aquellos matrimonios que están pasando seguramente por las mismas dificultades o algunas parecidas, Señor, a esta pareja bíblica que vimos en esta tarde. Rogamos, pues, con esta enseñanza, Señor, con esperanza, con confianza en ti, que tú intervendrás, Señor, para la restauración y para que a través de esa restauración, Señor, se conozcan más, Señor, tus obras de amor y de bendición a través de la reconciliación de muchos matrimonios, Señor, que en este momento están pasando por dificultades. Rogamos, Padre, por este ministerio del grupo de matrimonios de nuestra iglesia, que se reavive, Señor, que tú pongas las personas adecuadas, Señor, para la organización de diferentes eventos necesarios, Señor, para nuestros matrimonios en esta iglesia. Gracias, Padre amado. Es una oración de gratitud, además de lo que hemos expresado. Es una oración de gratitud por tu fidelidad a través de los matrimonios aquí presentes. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Finalmente, hermanos, vamos a entonar el himno, Hazme un instrumento de tu paz.